Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy tenemos un programa dedicado al arte y en ese universo que se expande vamos a hablar de un componente cuyo ingreso a la Argentina data de la década del 60. Me refiero al videoarte. Quiero presentarles a la licenciada Mariela Cantú y agradecerle que haya venido desde La Plata, ciudad donde vive y trabaja, hasta nuestro estudio. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo. Cuando te presenté dije que sos licenciada. Debí decir también que sos profesora de comunicación audiovisual, ¿es correcto? Sí, sí. Y además realizás tareas como curadora y como realizadora. Exacto. Aprovechando ese bagaje de conocimientos es que te pregunto, ¿es posible definir este campo de la práctica artística contemporánea? Y en tal caso, ¿bajo qué parámetros? Bueno, en realidad, yo te escuchaba hablar de videoarte. De hecho, más tarde en la conversación seguramente comentemos sobre un proyecto en el que estoy trabajando, que es un archivo de videoarte argentino. Si bien me parecería tal vez más interesante pensarlo, y sobre todo en un contexto del arte contemporáneo en Argentina, tal vez más en términos de artes audiovisuales, ¿no? Hoy por hoy estamos en un momento de mucha inquietud, bastante interesante, muy atractivo, muy provocador, me parece, para pensar cómo, digamos, si todavía siguen funcionando este tipo de categorías con los que nos movíamos de pronto hasta no hace mucho tiempo, hasta qué sé yo, 10 o 15 años atrás, dentro de los cuales también podríamos mencionar el videoarte, ¿no? Yo hoy por hoy, incluso pensando en esta tarea de archivo y en el archivo que armé, es un término que discuto mucho, el de videoarte, porque también deja fuera otro tipo de prácticas que son mucho más híbridas, mucho más maleables, ¿no? Que tiene que ver con cómo lo audiovisual se mete o se deja atravesar por las artes visuales, por las artes sonoras, por las instalaciones, por otro tipo de prácticas artísticas que yo creo que en el universo contemporáneo tienden como cada vez más a interconectarse, ¿no? Y a generar discusiones que trascienden ya estos campos disciplinares, si se quiere, con todo lo que involucra esa palabra, que es muy fuerte, ¿no? Hablar de disciplina dentro del arte. Y que me parece también más interesante para pensarlo, digamos, desde los propios artistas que trabajamos ahí, pero también desde el público, también desde los investigadores, también desde los estudiantes, ¿no? Cómo uno se aproxima a obras que están tratando de decir algo sin necesariamente estar encasilladas en un lugar estanco, ¿no? Que a veces funciona más como un bloqueo y como un obstáculo para entrar a la obra que como una plataforma desde la que puede leerse ese trabajo, ¿no? Entiendo. Mariela, digo bien que si manifiesto que vos eras una niña cuando se creó el primer cliente web y el primer servidor. ¿Cómo impactó el crecimiento de la web en las artes audiovisuales o en el arte audiovisual? Bueno, en realidad, a ver,
hay como una cuestión primera que es esto sobre lo que conversábamos en algún momento, que es la invención de la web como tal, que tuvo que ver con la figura de Tim Berners-Lee. Pero previo a eso, digamos, no tenemos que olvidar que toda la plataforma de Internet como tal tiene que ver con un proyecto que desarrolla el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es el ARPANET, ¿no? Es decir, Internet y todos los que trabajamos esta relación compleja entre arte y tecnología, tenemos que tener en cuenta de dónde viene esa tecnología, ¿no? Es decir, incluso estamos en un contexto bien interesante, de un canal de televisión, de estar frente a cámaras, de estar como permanentemente en contacto con la tecnología, y eso nos fuerza a pensar cómo la usamos, ¿no? Para mí es algo de lo que hablamos bastante en mis clases, ¿no? Es decir, cuál es el origen o el contexto histórico, político, en el donde se crea determinada tecnología, para qué, con qué fines, y ahí sí, cómo después la sociedad, el arte, la cultura y otro tipo de prácticas se apropian de esa tecnología, ¿no? Digo esto porque me parece que ahí radica como una posibilidad de toma de posición frente a la tecnología que no nos deje nada más en un lugar de usuario, ¿no? Es decir, hay un filósofo checo muy interesante que se llama Willem Flusser, que habla un poco de esto, ¿no? En torno a decir, la tecnología viene de un fabricante, de una corporación, de una compañía, de donde sea, o para volver al caso de Internet, de un departamento de defensa, de un gobierno particular. Y eso implica, digamos, la tecnología viene ya con un manual de instrucciones, ¿no? Es decir, viene con formas de uso, no solamente el aparato como tal lo que vamos a usar, sino, bueno, este aparato, por ejemplo, implica cierta distancia desde donde uno lo va a mirar, porque si lo miras muy de cerca no vas a ver nada, si lo miras muy de lejos tampoco. Implica una forma en donde esto se va a posicionar. Acá generalmente, por ejemplo, para hablar de este caso, están en un muro, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos hacer esta comparación de cada aparato que uno usa cotidianamente. ¿Cuál sería, dice este filósofo Willem Flusser, el rol del arte en ese contexto? Él es bastante radical, a mí me interesa mucho su pensamiento, ¿no?, sobre esto, dentro del contexto de lo artístico, porque dice, si nosotros vamos a usar estos aparatos, no podemos ser solamente funcionarios, no podemos ser solamente usuarios. Tenemos que romper, dice el programa de las máquinas, tenemos que salir, o una alternativa que plantea, ¿no? No sé si es tan dogmático, pero es interesante pensar el arte como una forma de salir de ese manual de instrucciones, de leerlo de otra manera, de leerlo de atrás para adelante, de arriba abajo, o de escribir nuestro propio manual de instrucciones. En ese sentido me parece que también sería interesante hacer una lectura sobre Internet, ¿no? Es decir, cuáles son los usos, digamos, bajo qué premisas se crea Internet, pero también cuáles son los usos que hoy le estamos dando para esto que decíamos, ¿no? Para poder ejercer una toma de posición consciente sobre la forma en que vamos a usarlo. Creo que las redes sociales son como un poco el extremo de este tipo como de plantillas en donde nos pone Internet, ¿no? Uno va y llena contenido. Me das pie para que te pregunte, porque hablas de la tecnología, y creo yo que la explosión de la tecnología y con ello de los dispositivos acercó a muchas personas al registro. ¿Los convierte a ellos en algo más que aficionados? Te pido que seas piadosa en la respuesta, porque muchas personas van con teléfono en mano tomando registro casi de cualquier cosa. El hecho de ser aficionado o de ser amateur, yo no lo veo como digamos, como una característica ni buena ni mala, ¿no? Ni Tampoco mejor ni se peor. sabe muy bien dónde está la línea. Exacto, ¿no?
De hecho, la palabra amateur es muy linda porque el origen de la palabra tiene que ver con alguien que ama, es un amateur, alguien que ama lo que está haciendo. Se tiende a usar de esta manera como a veces hasta peyorativa para decir no sabe muy bien lo que está haciendo, pero tiene como este costado bonito también la palabra. De ahí que me parece que lo interesante es pensar esto que decíamos, ¿no? Cómo ser consciente de cómo estás usando la tecnología. Creo que en el 90% de los casos usamos la tecnología de la forma en la que nos dicen que la usemos, ¿no? Me parece importante que empecemos a ser conscientes del contexto en el que estamos usando estos aparatos, estas plataformas, ¿no? Entonces sí, es cierto esto que decís, me parece que hay como en muchos casos una compulsión por el registro y yo creo que sería interesante empezar a pensar, un día, antes de tal vez tomar una foto, preguntarnos, ¿para qué? ¿Quién va a ver esta foto? ¿Cómo la voy a mostrar? ¿No? O sea, la foto en sí, desde el momento, qué sé yo, en que tomo la foto y la cuelgo en Facebook o en una red social, eso entra también en un dispositivo bastante codificado de, en este caso, ver imágenes, ¿no? ¿Qué pasa si, bueno, sí tomo esa foto con el celular, pero me interesa, no sé, es muy particular que las personas ya de a poco estamos dejando la costumbre de imprimir las fotos, por ejemplo, ¿no? Y en poco tiempo, digo, no para tomar posición en el sentido de bueno o malo, pero, digamos, hasta no hace mucho tiempo la fotografía se definía por ese carácter objetual, ¿no? Por el papel, por la foto colgada, uno iba a una muestra de fotos a ver algo que era entre una foto y un cuadro. Y hoy realmente nuestro contacto con la fotografía o con el video sucede en las pantallas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué implicancias tiene eso? No para usarlo, insisto, ¿no? Con criterios valorativos, pero sí, digamos, dentro de un uso consciente de la tecnología entra también los dispositivos en donde se van a ver esas imágenes. Y ahí sí, afortunadamente, yo creo que hoy estamos en un momento en donde esos dispositivos, en donde esos soportes de imágenes se están cada vez más propagando, ¿no? Y sí me parece interesante como digamos, como un accionar artístico, pero también político en general, digamos, ampliándolo desde el ámbito de lo solamente artístico, que empecemos a tener registro, ¿no? De esas cosas, de cómo se va a ver esta imagen. Se va a ver en, no sé, este formato incluso, ¿no? También es formato que viene heredado de la pintura, del paisaje, ¿no? De hace cientos de años. Y fíjate qué peculiar que lo seguimos usando. Mira, está la Mona Lisa ahí justo, ¿no? Como la pintura, el Renacimiento, la fotografía, codifica mucho la forma de ver una imagen, ¿no? Y de ahí que son interesantes cantidad de experimentos que muchos artistas han hecho a lo largo del tiempo, como decías, en Argentina particularmente desde los 60, de tratar dentro del ámbito de lo tecnológico de recordarnos que no necesariamente una imagen tiene que verse así, ¿no? En este soporte, en esta forma, con estos colores, etcétera, etcétera, ¿no? Mencionaste antes al proyecto del que sos iniciadora, Arcavideo. ¿Qué es? ¿Por qué lleva esa denominación? ¿Y cuáles son sus propósitos? Bueno, Arcavideo... Me parece que tenés ganas de contarlo, por eso sí, te lo pregunto. Bueno, Arcavideo es un proyecto que se inicia en 2008. Se inicia como un proyecto de investigación en el marco de la Universidad de La Plata, que yo, bueno, soy docente ahí, estudio ahí, soy docente ahí, soy investigadora también. Y en ese contexto, digamos, empieza como digamos, como una inquietud, como una pregunta, de decir, digamos, yo comienzo, digamos, egreso y comienzo a dar clases medio paralelamente, y gran parte de mis clases tenían que ver con el videoarte, por ejemplo,
o con prácticas audiovisuales experimentales en Argentina. Y empiezo a ver que no había dónde verlo, eso, ¿no? Sobre todo en La Plata, donde no, digamos, de pronto en Buenos Aires había algún que otro lugar, algún que otra institución, como el Espacio Fundación Telefónica o el ex ICI, el Centro Cultural de España de Buenos Aires, que tenían videotecas con algunos pequeños acervos de video, el de Telefónica un poco más reciente, el del Centro Cultural de España de los fines de los 80 y 90, pero digamos, uno como estudiante o como profesor no tenía acceso a esos materiales, un acceso franco, ¿no? Así directo. Entonces, bueno, empieza como con esta premisa, este proyecto que es un proyecto que dura hasta hoy y que yo creo que afortunadamente nunca va a terminar, que es un archivo de videoarte argentino. Te interrumpo. Sí. ¿Tiene algún anclaje institucional, Arcavideo? Por ejemplo, un museo de arte. Bueno, no. Entonces, si bien comienza en el marco de un proyecto de investigación de La Plata, eso, digamos, se da en el marco de una beca de 2 años. Una vez concluida la beca, el proyecto queda, digamos, se transforma, yo siempre digo, se transforma casi forzosamente en un proyecto autónomo, ¿no? Que, digamos, yo creo que tiene dos puntos de vista distintos, porque por un lado, sí, yo creo que sería importante que este tema del archivo, digamos, de la catalogación, del archivo y de la conservación del arte contemporáneo en general en Argentina. Me parece que es un tema al que todavía no se le está prestando toda la atención que se merece, desde los marcos legales, desde los marcos institucionales y desde el financiamiento, que no deja de ser un punto importantísimo. Yo creo que sí tendríamos que tender de a poco a ese lugar. Del otro lado, digamos, desde el otro punto de vista, también los proyectos autónomos yo creo que tienen potenciales muy interesantes, que son precisamente los de no necesariamente estar anclados a una institución en el sentido que tal vez muchas instituciones tienen de seguir políticas que muchas veces cambian, digamos, por decisiones, digamos, ya sea dentro de lo privado, por decisiones, qué sé yo, de cambio de la línea de trabajo, de la institución, de lo que sea, y dentro del ámbito de lo público, muchas veces por cambios de gestión, por cambios de políticas institucionales y tal, hay ciertos proyectos que de pronto comienzan en un contexto y quedan como desamparados, ¿no? Con estos cambios de políticas. La autonomía, en este sentido, muchas veces tiene como ese potencial de decir, bueno, somos un grupo de gente que no tenemos mucha plata en general para hacer estas cosas, pero que uno, digamos, tiene que forzarse a ser muy consciente de las decisiones que toma todo el tiempo. Que cambia, digamos. Fíjate que este proyecto inició en 2008, estamos en 2015, lleva 7 años, ¿no? Uno difícilmente piensa lo mismo durante 7 años o durante todo el resto del tiempo que ARCA siga funcionando. Entonces, como te decía, llegamos a un punto con el equipo en donde estamos discutiendo incluso si nos sirve todavía esta categoría de videoarte. Decís, e infiero que decís bien, que en la Argentina a este archivo o a estos archivos no se le presta mucha atención. ¿Existen antecedentes similares a lo que es ARCA en otros países? Sí, incluso desde, digamos, si nos limitamos, sin necesariamente irse a Europa, a Estados Unidos y tal, si nos limitamos a la región, a Sudamérica, hay varias iniciativas de estas. Existe el proyecto de Video Brasil, que es uno de los festivales hasta hace unos 4 años, creo, era el festival más importante de videoarte en Latinoamérica, que fíjate qué curioso, muda hace 4 años esta
este rótulo de Festival de Videoarte a Festival de Arte Contemporáneo, ¿no? Esto un poco que comentábamos al principio. Ya como que encasillarse dentro de este rótulo de videoarte, de artes electrónicas, empieza a ser insuficiente para dar cuenta de un universo que tensa un poco cada vez más esos límites, ¿no? Eso para el caso de Brasil. ¿Consideras bueno este reconocimiento? Porque justamente lo tenía ahí en mente como para preguntártelo, ¿no? Si era reconocido el video dentro del arte o del arte contemporáneo, digo, y de alguna manera también lo estás respondiendo. Es decir, le da otro panorama, otro espectro, y además es bueno que el video sea reconocido así. Yo creo que sí, me parece importante en el sentido, en la medida en que el video, digamos, hay muchos festivales en Argentina, en el mundo, en Latinoamérica, de videoarte o de video experimental o de distintos rótulos que se le han ido como moviendo, video de creación, etcétera, etcétera. A mí me parece importante entenderlo no tanto en el sentido, digamos, que este reconocimiento no pase tanto en el sentido de decir el video por sobre o el video como parte, sino más el video como punto de, digamos, como vaso comunicante, ¿no? Hubo mucha discusión, por ejemplo, la década pasada, ¿no? Se discutía mucho si el video, digamos, si para ser considerada una obra dentro de una tradición del videoarte, por así llamarla, tenía que, digamos, ser producida, ser realizada por un artista que trabaje en video. Y entonces, ¿qué pasaba con el artista? Digamos, con alguien que, qué sé yo, de pronto se movía más dentro del campo de las artes visuales y una o dos de sus obras fueron video, ¿no? Eso, digamos, incluso lo menciono porque fue una discusión a la hora de, dentro del equipo, a la hora de plantear, bueno, con qué criterios incluimos o no determinadas obras, ¿no? Y a mí me parece muy importante, y es algo que tomamos como premisa en el archivo de Arca Video, de decir, no sabemos muy bien para qué sirve este archivo. Y eso me parece muy honesto decirlo, ¿no? Pero va a ser importante tal vez en el futuro para entender los contextos en los que estos artistas estaban produciendo, ¿no? Entonces, por eso digo, no en el sentido de decir es bueno o es malo que esté incluido, sí el reconocimiento para decir es parte de este panorama. Y no porque un artista haya hecho un video o dos, no está produciendo dentro del campo del videoarte, ¿no? o del arte audiovisual experimental, ¿no? Creo que tal vez la respuesta esté más adelante, tal vez esté en el futuro. Así dice un teórico y cineasta que a mí me encanta, que se llama Jean-Louis Comolli, es un activista también francés y tal, que decía, muchas veces cuando uno filma, no sabe para qué está filmando. Eso dentro de la práctica documental es bastante habitual. El tipo sale y filma y no sabe para qué, ¿no? Y el tipo incluso usa como esa idea para el título de un libro que es filmar para ver, filmar para entender, dice, algo que tal vez no, un sentido que no está dado ahora, ¿no? Y dentro de los archivos y del trabajo archivístico muchas veces existe este imaginario de que los archivistas sabemos exactamente lo que estamos haciendo y para qué, y tenemos un público objetivo y sabemos quién lo va a ver, y la realidad es que no, yo creo que no, y que tal vez ese sentido, nuestro aporte sea colaborar a un sentido que va a ser restituido y que va a ser leído, tal vez incluso no por nosotros, ¿no? Y decime, Mariela, ¿cómo se preserva la propiedad intelectual cuando los materiales están tan disponibles como lo están en la web? Mira, es una pregunta interesante esa, porque en realidad la propiedad intelectual como tal, viste que existen este tipo de licencias como las de Creative Commons, que uno tiene, digamos, grados
me parece muy, muy bueno el modelo que toma Creative Commons, ¿no? Porque, digamos, uno puede decir, yo libero el material y hagan con él lo que quieran. O puedo decir, por ejemplo, ok, libero el material, pero sí quiero que mencionen mi nombre. A mí me parece una de las estrategias más interesantes para, sobre todo con miras a esto, ¿no? Que me parece interesante la discusión más en términos de propiedad intelectual que un poco toda esta asociación que uno suele hacer de los derechos de una obra con el dinero, ¿no? Con el pago de esa obra, digamos, con a quién va, que es otra discusión, o que va en tándem, digamos, pero que no necesariamente están entrecruzadas. Entonces, por ejemplo, el modelo de Creative Commons a mí me parece interesante por esto, digamos, de pronto vos podés elegir, bueno, no cedo ningún derecho, cedo los derechos y usen lo que quieran de mi obra, pero mencionen mi nombre, o hagan de eso lo que quieran, ¿no? Son como más grados de derechos de propiedad que decir sí o no. Creo que todos coincidimos que no es lo mismo ver una película en el cine que en la TV o en la computadora. ¿Con los videos ocurre lo mismo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, es también un poco lo que conversábamos antes, ¿no? Hay cierto tipo de experiencia del espectador que está codificada de una manera por el soporte en la que lo estás viendo, ¿no? Por esta, digamos, coincido como en que no es lo mismo ver en una pantalla de cine, en una sala, en donde no, digamos, no solamente la pantalla es lo que interesa y no solamente la imagen, sino la experiencia que uno como espectador puede tener. Y ahí entran a jugar otros parámetros que tal vez no son solamente la imagen y solamente el tamaño, sino la posición del cuerpo del espectador, de ahí que entonces mucha gente elige trabajar, digamos, dentro del campo del arte contemporáneo. Bueno, las videoinstalaciones, por ejemplo, son un, digamos, como una práctica interesante para pensar en formas de romper con este tipo de contacto entre el espectador y una imagen audiovisual. Entonces, de pronto ya se empieza a involucrar no solo en una videoinstalación el espacio arquitectónico y las imágenes audiovisuales y los soportes donde esas imágenes estén siendo visualizadas, que pueden ser desde una pantalla hasta una superficie cualquiera, ¿no? Hasta, no sé, una cortina, agua, no sé, un poco de tierra, el techo, el piso, digamos, otro tipo de configuraciones, pero también donde entra a jugar el cuerpo del espectador. Y entonces me parece como digamos, un factor vital a la hora de pensar, vital en todo el sentido de la palabra, ¿no? A la hora de pensar cómo se va a ver una imagen. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué tipo de experiencia vos querés generar en un espectador que de pronto ya no es el espectador tradicional frente a una pantalla de televisión o una pantalla de cine que está, como estamos en esta situación, sentado en un sillón, exacto, cómodos. Hoy los celulares son un dispositivo en donde, bueno, ya esto se comentaba mucho respecto a la televisión. Bueno, la televisión de pronto, esto que decíamos, bueno, una cosa es el aparato en sí y otra cosa la forma en que la gente usa esos aparatos. La televisión cotidianamente suele usarse más como una radio que como, ¿no? Uno está haciendo algo y, por ejemplo, por ahí mira un ratito la tele y sigue en su casa haciendo otra cosa. La pantalla de celular lleva esto ya a un extremo mayor, porque no solamente puedo estar en otra cosa, sino en otro lugar. Puedo estar desplazándome, puedo estar caminando o en un medio de, no sé, en el tren, en el colectivo, mirando una imagen audiovisual, ¿no? Entonces ya mi cuerpo también se involucra de otra manera ahí. Y además de eso, a mí me parece importante empezar a pensar
en esto, digamos, en todo este contexto de experiencia espectatorial que uno puede ya tener frente a las imágenes, que tienen que ver con el tiempo también, ¿no? Y a veces, por ejemplo, hicimos una experiencia muy linda el año pasado en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires porque armamos, digamos, nuestro archivo de Arca Video. Hoy está funcionando en una página web que es arcavideoargentino.com.ar, en donde, bueno, uno en la pantalla de su computadora o de su, digamos, de su dispositivo puede acceder a los materiales ahí, hay más de 100 y pico de videos que se pueden ver ahí en la pantalla del computador. En donde hay los invito a visitarlos porque, bueno, tiene una lógica de interfaz que también lo diseñó un grupo de artistas de la Universidad de La Plata, de la carrera de multimedia. Una interfaz como muy atractiva en donde uno puede ir navegando y encontrándose con otros videos, etcétera, etcétera. Y esta experiencia que hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo nos provocó, bueno, ¿qué pasa también salir de esa experiencia de lo virtual y de la computadora hacia un espacio que se asemejaba más a una sala de cine, ¿no? Entonces se veían los videos en un auditorio, armamos 4 programas de 1 hora cada uno, ¿no? Con videos de distintas épocas, no tenían un criterio cronológico, tenían otro tipo de armados de esos programas. Y era muy interesante también tomarse el tiempo, ¿no? Salir también de ese cotidiano en donde, no porque sea ni mejor ni peor, pero sino para pensar precisamente en la diversidad de experiencias a las que uno se enfrenta todos los días y que uno procura todos los días. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si en vez de estar, ¿no?, yo mirando mi teléfono y corriendo y viviendo algo en la cola de un banco y después, corto porque es mi turno y porque volver un poco desde otro lugar, por supuesto que no va a ser el mismo, a tomarse 1 hora para ver algo? Y para cerrar, Mariela, arte, estética y política tienen mucho que decir y que decirse. ¿Qué le contás a tus alumnos de esta sociedad? Bueno, a ver, esto sí, es un tema que solemos hablar mucho porque, sobre todo, digamos, al trabajar con audiovisual, volviendo un poco como al inicio de la entrevista, uno se encuentra trabajando con tecnología, ¿no? Digamos, además de estar trabajando en un contexto social, histórico, particular, dentro del ámbito de lo artístico, uno trabaja con tecnología. Entonces, hay como ahí una asociación en donde yo creo que es cada vez más necesario empezar a plantear, digamos, cuáles pueden ser los vínculos entre estas 3 esferas. No porque, digamos, yo no sé si le digo tanto a mis alumnos, porque uno tiene más preguntas que certezas sobre estas cosas, ¿no? Pero sí me parece necesario provocar esa inquietud, ¿no? Es decir, hoy como artista yo creo que es complejo empezar a pensar el campo de producción en el que uno está operando, ¿no? Es decir, también el arte, digamos, existen todos estos fenómenos, como sabrás, por ejemplo, para pensarlo dentro del campo de lo urbano, ¿no? Por ejemplo, de gentrificación. Es decir, estas zonas de las ciudades que de pronto cobran una relevancia en términos del mercado inmobiliario porque se empiezan a desarrollar proyectos artísticos ahí, ¿no? Porque viven artistas ahí, ¿no? Para, no sé, citar casos de Buenos Aires, no sé, bueno, San Telmo tuvo una explosión un poco así, hoy La Boca está yendo como por ese lugar, ¿no? Entonces, esto creo que sucede más allá de la trama urbana, en tramas, digamos, más complejas y frente a las que es preciso, no sé si tomar posición, pero estar con los ojos bien abiertos, ¿no? Digamos, en qué campo de producción vos estás trabajando, para qué fundación, para qué museo, en qué contexto, es un museo público, es un museo privado, qué lógicas se empiezan a involucrar
en ese contexto y de ahí, digamos, eso creo que es como la base a partir de la cual uno puede empezar a producir, ¿no? Es decir, salir también un poco de esta lógica de centro-periferia, ¿no? Empezar a cuestionar un poco esos, digamos, como esos preconceptos, esos contextos que parece como que están dados de una manera como muy cerrada, y que es necesario volver a pensar. Yo creo que ahí hay mucho que investigar y tal vez ese sea, no sé, ahora estoy pensando en esto, ¿no? Uno de los caminos que me llevan tanto a trabajar en archivos, ¿no? Es decir, los archivos también nos sirven para entender dónde estamos un poco y parados, ¿no? No porque podamos entender el contexto de producción del que estamos hablando y tal vez tampoco entendemos del todo nuestro contexto presente, ¿no? Pero en esos, digamos, en esos tránsitos de pensar con qué bagaje vengo, en qué contexto estoy operando y cómo puede esto afectar alguna lectura o algún contexto futuro, me parece que en ese, digamos, como que en esos tránsitos, en esos lugares ahí inestables es donde uno puede empezar a pensar en una acción política del arte, más allá de esta acción como únicamente estética que siempre se le atribuyó, ¿no? Me sonrío porque veo que le decís mucho a tus alumnos. Puede ser, puede ser. Mariela, gracias. Espero que hayas estado cómoda. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.